Hoy tenemos fin de semana de clásico, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, dos equipos, dos de las grandes marcas deportivas a nivel mundial, un punto de diferencia entre ambos antes del partido, pero ¿qué los separa, qué los diferencia en el terreno empresarial? Vamos a ir por puntos. Empezamos por la gobernanza. El Fútbol Club Barcelona, como todos sabemos, ha celebrado elecciones, Joan Laporta, nuevo presidente, y uno de los capítulos más recordados seguramente para todos es la dificultad que tuvo el presidente y su junta directiva para reunir los 124 millones de euros en avales para poder acceder al cargo. Ese es el gran problema a nivel de gobernanza que tiene el Fútbol Club Barcelona, la dificultad de tener un liderazgo fuerte en torno a una persona, porque al final, cuando todos esos directivos ponen parte de su patrimonio para entrar al club, al final, inherentemente como seres humanos, lo que buscan es cierto control o cierto poder y protagonismo en la toma de decisiones del club. En cambio, Real Madrid, Jueves Santo, convocatoria de elecciones, ¿qué sabemos? Florentino Pérez, presidente. Diferencia importante, el Real Madrid exige aval personal y patrimonio propio, por lo tanto, aún más difícil acceder a ese cargo, pero eso es precisamente lo que le ha dado estabilidad institucional al Real Madrid en estos últimos años, el hecho de que Florentino Pérez, él solo, con su patrimonio personal, haya podido avalar, lo que le ha permitido es crear una junta directiva que le da estabilidad, que no genera ruido y que por lo tanto permite llevar todo el protagonismo a lo que son los ejecutivos del club. Y aquí es donde vemos las grandes diferencias que se han producido en la gestión. Si mirásemos las dos curvas de crecimiento de los dos clubes, veríamos que son muy similares en los últimos años. Es verdad que el Barça ha estado ligeramente por encima, 720 millones de euros anuales de facturación en cifra de negocio, mientras que el Madrid ha estado en 680 millones, siempre se ha quedado un poquito por debajo. ¿Cuál es la diferencia? Las plusvalías por traspasos. Mientras que el Barça ha decidido hace 5 años entrar en la ruleta rusa del mercado de fichajes, en supeditar toda viabilidad del proyecto a la venta de jugadores, el Real Madrid ha optado por una fórmula totalmente opuesta. Es yo voy a gastar en función de lo que haya recaudado en el mercado de verano previo al arranque de la temporada. Recordemos el Barcelona totalmente contrario, lo que intentaba era cuadrar los números al final de cada temporada y eso lo vemos también en los ingresos por traspasos. La media del Barça en los últimos años ha estado en 130-140 millones de euros, en cambio el Real Madrid, su media de los últimos años, ha estado en 76 millones de euros aproximadamente. ¿Eso qué le ha dado? Estabilidad. El hecho de que tú sepas desde el primer momento cuánto vas a ingresar aproximadamente, lo que te permite es hacer un presupuesto en el que el beneficio neto siempre va a estar ahí, porque al final, en términos de secciones polideportivas, que es donde tenemos otro clásico, que es el del baloncesto, las pérdidas son muy similares, 30-40 millones de euros de pérdidas anuales para la sección de baloncesto. Por lo tanto, el problema es que el Barça siempre ha apurado mucho más su presupuesto a la hora de confeccionar la plantilla, y eso lo vemos efectivamente en la masa salarial. Si cogemos los últimos 4 años, para no centrarlos en el año de la pandemia, el Barça en masa salarial, recordemos, salarios deportivos y lo que son las amortizaciones de los fichajes, se ha dejado 566 millones de euros anuales de media en los últimos 4 ejercicios. En cambio, el Real Madrid, ese mismo importe, ha estado en 475 millones. Esos 4 años que nos permiten ver que con o sin Cristiano Ronaldo, el Barça siempre se ha gastado 100 millones de euros más que el Real Madrid en lo que es confeccionar la plantilla del primer equipo. ¿Eso se ha notado sobre el terreno de juego? Recordemos que el Real Madrid ha ganado 3 de las últimas 5 ligas de campeones, en cambio el Barcelona no ha ganado ninguna de ellas. Y ahí es donde radica realmente el problema de sostenibilidad del FC Barcelona y del Real Madrid, y que nos lleva al último apartado, que es el de la deuda. La deuda del Barcelona en el último año, pandemia, 488 millones de euros de deuda neta. En cambio, el Real Madrid eran 354 millones. ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos cifras que se asemejan y son muy parejas? Que el Real Madrid la mayoría lo tenía a largo plazo y sobre todo está muy vinculado a las obras del nuevo estadio del Santiago Bernabéu remodelado, que estará listo en 2022. Por lo tanto, es una deuda que muy pronto va a poder empezar a amortizar con los ingresos que genere el nuevo estadio. Recordemos, Espai Barça, Santiago Bernabéu, los dos clubes que han utilizado las mismas consultoras consideran que en nuevos ingresos van a conseguir más de 100 millones de euros cada uno por temporada, y aquí vamos a ver otra vez esa guerra de ver quién es el que inaugura antes. Claramente estamos viendo que el Real Madrid, la pandemia en ese sentido le ha venido relativamente bien, en el sentido que ha podido acelerar los trabajos. En cambio el Barça, la pandemia lo que ha provocado es que se le complique todavía más el poder cumplir su sueño de tener un Camp Nou remodelado. En cualquier caso, este fin de semana ni Camp Nou ni Santiago Bernabéu, veremos en Valdebebas, ciudad deportiva de la fábrica, las dos plantillas más caras de Europa actualmente, contraponer dos modelos, el de la prudencia contable en busca de la sostenibilidad del Real Madrid y, hasta ahora el Barcelona, veremos si cambia con Laporta, el de arriesgar siempre a cerrar los números a última hora.